Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 3 de Gálatas. Hemos visto que los Gálatas, la región de Galacia, ha sido contaminada por gente que quería regresar a los Gálatas a la ley de Moisés. Esto era un retroceso en la fe. Era algo tan grave como negar la suficiencia de Cristo en la cruz. Cuando alguien quiere agregarle a la salvación, que es por gracia, algo, es anatema, porque está diciendo que Cristo no es suficiente, que no es suficiente lo que Cristo hizo. Ahora, ¿esto quiere decir que nosotros vamos a vivir una vida sin reglas? No. El apóstol Pablo, totalmente desesperado, por decirlo así, escribe esta carta a los Gálatas diciendo: oh Gálatas insensatos, no faltos de inteligencia, faltos de obediencia. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién dio más que Cristo? ¿Quién os embrujó? O tal vez, ¿quién os hechizó diciendo que a la cruz de Cristo se le debe agregar obras, incluso obediencia? Incluso obediencia. Recuerden que la obediencia es un fruto de haber sido salvados. No es la obediencia un camino para salvarse. Y ahí arranca el tema de que es un legalismo. El legalismo es una persona que ama las reglas. Ama las reglas por arriba del que dio las reglas. Es una persona que empieza a enseñarse a sí mismo que amar las reglas e intentar que otros las amen le lleva a una mejor posición a los pies de Cristo. Y el legalismo es una enfermedad espiritual grave. Lo mismo también el pecador declarado. El pecador declarado o antinomiano, anti contra nomos ley. Los dos están muy mal, tanto el legalista y su extremo el antinomiano, uno porque vive sin reglas y el otro porque cree que cumple las reglas. El legalismo es un virus mortal y contagioso que termina quitando y robando el gozo a la iglesia. El legalismo es difícil de diagnosticar y además es difícil de aceptar que uno está enfermo de legalismo, porque el legalismo y la verdadera piedad se parecen muchísimo externamente. Si usted ve un legalista y un hombre verdaderamente piadoso, ambos tienen conductas similares, porque ambos están guardando reglas, uno para salvarse y esperando que otros la guarden, y otro simplemente porque la ley de Cristo es bondadosa, es buena. De ambos grupos tiene más posibilidades de rehabilitarse un pecador, porque al pecador se le evidencian, o alguien que viola las leyes, porque todos somos pecadores, porque se evidencia que está violando la ley y es más fácil rehabilitarlo. Pero al legalista primero es difícil diagnosticarlo y encontrarlo, porque parece piedad. Y una vez que se le diagnostica, es difícil que ese legalista acepte que padece de legalismo. ¿Cuándo ha visto usted que un legalista digo, Señor, perdóname porque soy un legalista? Nunca. En cambio, un hombre pecador, usted lo puede ver y decir, Señor, sé propicio a mí porque soy un hombre pecador. El tema del legalismo es que roba gozo al que lo padece y es contagiante. ¡Oh, Gálatas insensatos! Iban bien. ¿Quién os fascinó, embrujó, hechizó para pensar que a la cruz de Cristo se le tienen que agregar obras? Jesús se encontró con esta gente. De hecho, los legalistas fariseos fueron los archirrivales de la gracia de Cristo. Un sábado Jesús entra a una sinagoga y una mujer jorobada se acerca con su miseria espiritual y su miseria física de ser jorobada y mujer en esa época. Y Jesús la ve a los ojos y la endereza.
Pero aparece la gente que ama las leyes y las reglas, tiene un corazón pervertido y no le importa la jorobada, le importa cumplir las reglas. Las reglas están por arriba de la bondad. Reglas son reglas y se cumplen. Volvamos al gozo de la salvación. Amémonos sinceramente. Disfrutemos de lo que Cristo ya hizo en la cruz. No para abusar de la gracia porque somos creyentes. Pero no vayamos entonces al otro extremo de creer que las reglas nos hacen ver mejor ante el Señor. Porque entonces estás llegando a una enfermedad que es peor, tal vez, de curar que el pecador abierto. Un hombre se aparece con el Señor Jesús con una mano seca, atrofiada, sin músculo, hueso y tendones. Y Cristo en su piedad la sana. Los que aman las reglas no están viendo al hombre de brazo seco, están viendo que se violaron las reglas. Y ellos aman las reglas. De hecho, se dice que nosotros todos tenemos un católico que se niega a morir. Eso lo traemos del catolicismo, del hecho de querer guardar reglas en el Señor donde la Biblia no es clara. Donde la Biblia es clara hay que guardar las reglas, pero por bondad de la ley. Donde la Biblia no es clara y usted pone una regla, está metiéndose en problemas graves con la gracia. La gente se va de una iglesia porque dice aquí no prohíben ver la televisión. Se está promoviendo libertinaje en el púlpito. No prohíben a la gente ir al cine. Los púlpitos no son moralizantes, no es para impartir moral. Los púlpitos son para declarar la palabra de Dios que implícita lleva la moral. Voy a estar hablándole tales horas, hermano, porque me preocupa su santidad. Quiero ver si está cumpliendo o no. El hermano va a apagar la televisión cuando yo le llame, pero cuando esté solo va a decir, es el momento. Y cuando este hermano que tiene prohibido ir al cine, entre al cine, va a ir enmascarado o disfrazado, porque le estoy enseñando reglas que cumplir, que a veces sentimos que porque hemos cumplido una regla, una norma moral, somos mejor que otros, o que merecemos de una forma u otra más la gracia, y además sentimos que tenemos autoridad sobre otros. Alguien está tomando la Santa Cena del Señor, pero no se está gozando, porque está viendo si otro lo está tomando indignamente. Ya perdió su gozo. Otro solo está viendo y observando qué tan corta trae la falda la hermana, o qué tan ajustado trae su pantalón, y no está en el gozo del Señor. Por supuesto que no vamos a permitir cosas inmorales, y un pastor que se evidencie esto lo corrige, pero no es nuestra función principal, porque eso roba el gozo. Nuestra función principal es no moralizar a la gente, sino enseñar la Escritura, porque la moral va implícita en la Escritura. Yo no tengo por qué decirle a alguien si tiene que apagar o no apagar su televisión, o qué programas debe ver, o si está orando, rezando, llorando, estudiando la palabra o no, porque es una responsabilidad moral del que ha creído. Yo tengo como pastor enseñar las Escrituras profundamente para que la moral fluya en todos. Y hay gente que va a ser antimoral siempre, le prediques, no le prediques. El tema del legalismo es que se puede curar si creen en la gracia. Y quitan su vida de tener una amargura más adelante, porque lo peor que puede suceder es que un cristiano se vea amargado. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Iban bien, creyendo la gracia, no para libertinaje ni antinomianismo. ¿Quién os fascinó queriendo volver al judaísmo, al sionismo, al legalismo? Y se pierde el gozo. Yo no puedo disfrutar la cena del Señor si estoy viendo quién la merece y quién no la merece. Si por accidente veo a alguien que está cometiendo algo que no se me hace propio, pues lo puedo decir. Pero si estoy nada más para eso, he perdido mi gozo. Voy camino uno, a bajar las reglas de Dios, a la desesperación o a la hipocresía. La desesperación es cuando alguien de buen corazón está haciendo las cosas y ve que no es suficiente, se desespera. Alguien que dice, bueno, aquí solo queda la hipocresía. O la otra, bajamos las reglas morales de Dios y así paso. ¿Por qué están perdiendo el gozo en base a las reglas? Amémonos de corazón, gocemos por lo que Cristo hizo. Vivamos una vida moral, pero no perdamos el gozo. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? Esto es lo que está pasando en Galacia. Observar reglas. Sábado, no comas, no esto, no lo otro. Es una vida infeliz que termina en la desesperación.
vivamos una vida moral nacida de la Escritura, pero cumplamos la ley de Cristo por su propia bondad. Es sabroso cumplir la ley de Cristo en el amor, pero si esto lo cambias por regla, tu vida va a la desesperación. Serás un religioso desesperado. Y Cristo no quiere eso con su gracia. ¿Quién nos fascinó a ustedes, Gálatas? Que yo mismo les presenté a Cristo claramente, su suficiencia en la cruz. A vosotros, a quien claramente yo mismo les enseñé quién es Cristo como crucificado. Suficiente es Cristo. No necesitas más. La santidad es un fruto de la conversión. No es el camino para ser salvo, entiéndelo. Empieza a gozar la gracia de lo que Cristo ya hizo. Disfruta de lo que papá compró en la cruz. Gózate. 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, el Espíritu Santo, o por oír con fe? Por supuesto que fue por fe, porque ustedes, Gálatas, son galos, son descendientes de los franceses, no son judíos. ¿Cómo van a recibir la ley de Moisés que ni siquiera los de aquí la cumplen? ¿La recibieron por la ley o por la fe? Pregunta retórica. Por la fe en Cristo. Tan necios sois. Habiendo comenzado con el Espíritu, la gracia, ahora van a acabar con la carne. Mire cómo califica Pablo el legalismo. Carne. Siempre que aparece esta sarx, habla de pecado grave. El legalismo es un pecado no liviano porque es contagioso. Es un pecado grave. La carne. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. No creo que hayan sido perseguidos en ese tiempo. Cuando crees en Cristo se padece. Padeces rechazo de la familia. Ya no te integras a círculos sociales. Ya no cabes en muchos lugares. La gente te rechaza. No quiere convivir contigo porque ya no toma, ya no hace los chistes de antes. Y si esto lo padeciste para volver a las reglas, en vano creíste. Ese es el problema del legalismo que aparenta piedad, que es difícil diagnosticar. Alguien, por ejemplo, aplica la regla de Mateo que dice, si alguien está pecando, ve y confróntalo. Después 2, y después toda la iglesia y expúlsalo. Es correcto porque está siguiendo la regla bíblica, pero un legalista va a actuar con amargura de corazón. Y un verdadero hombre piadoso va a actuar por amor para que este hermano se recupere del pecado. Pero eso es bien difícil saber cuál es la motivación de aplicar la regla. Eso solo Dios lo sabe. Pero esto se va a dar con el tiempo, cuando sea solamente un perfil de esta persona. Eso se descubre tarde o temprano, porque te pueden decir que lo hacen por amor, pero lo hacen por amor a la regla y es el mismo procedimiento legal de la Biblia. Pero la motivación solo Dios la sabe. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Está regresando a la carne. ¿Quién nos fascinó? Iban bien, se amaban, disfrutaban, gozaban. Es el legalismo que a veces traemos todos, que no he orado, no he leído una palabra, no he hecho buenas obras, ¿qué pensará el Señor de mí? Esas cosas las debes hacer con el gozo de saber que eres salvo, no porque si no las hiciste, Dios me va a castigar. 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, el Padre, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Todas las maravillas el movimiento apostólico hizo en las iglesias, sanidades, milagros. Pablo dice, ¿lo recibieron por la ley o por la fe? Cristo hizo todo esto por la fe y el pacto abránico, no el pacto mosaico. 3:6. Pablo se va al ejemplo de Abraham. Abraham era incircunciso cuando Dios lo llama. Estaba en Ur de los Caldeos. Se le promete una tierra que a la postre, el Canaán es el Canaán celestial, no el Canaán terrenal. 2000 años antes de Cristo, Dios llama a un caldeo llamado Abraham, comerciante, rico, y le promete una tierra y le hace una promesa que está en Génesis 15. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo el mundo se va a salvar? No. Que de todas las naciones hay gente que se va a salvar, pero eso es cuando llegue la simiente, que es Cristo. La ley de Moisés es 430 años después de la promesa de Abraham. Digamos que 600, pero Pablo toma 430, que es el momento en que Jacob entra a Egipto.
Quiere decir que la ley de Moisés, dada en el Sinaí, 430 años después de la de Abraham, que es en fe, que no estaba circuncidado, sino que se circuncida después, esta ley de Moisés anula el pacto abránico. No, lo que Pablo está diciendo es que el pacto de Abraham es superior al de Moisés, el de la ley. Por eso Pablo está sorprendido que quieran regresar a la ley. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado, fue hecho un hombre justo por haber creído. En este momento todavía no está la ley de Moisés. Después de obedecer por fe, se circuncida a Abraham. Así Abraham creyó a Dios, no por la ley de Moisés, sino por fe. Bueno, ¿y por qué creyó Abraham? Por la gracia de Dios. Toda fe para salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento es por gracia de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue justificado por la fe. Ahora sí, 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, como Abraham, que después viene la simiente que es Cristo, y los que son de Cristo, o los que han muerto con Cristo en su muerte y en su bautismo, se van a salvar por fe, no por obras, que además nadie las cumplió. Sabed por tanto lo que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo, mexicano, oaxaqueño, 100%, ¿soy descendiente de Abraham? Sí, Señor, soy descendiente de Abraham porque creí por fe, no por obras mosaicas, igual que Abraham, porque el que está en Cristo está por fe. A volar todas las divisiones étnico-raciales, económicas, socioeconómicas. Todos son uno en Cristo Jesús. Hay roles, que la mujer, el hombre, el esclavo, el libre, pero ante Dios todos somos iguales. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, porque el Israel de Dios es Cristo, y los que están en Cristo son hijos de Abraham. Esto es una figura literaria común en el judaísmo. Se le daba personalidad a las escrituras. Y la escritura, previendo, como si fuera una persona, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Gálatas insensatos, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La promesa de Abraham se adelanta a la de Moisés y es superior a la de Moisés. ¿Para qué caramba dieron la de Moisés? Por las transgresiones, para tipificar los pecados, porque pecado había, pero no se sabía si matar era pecado. Había las leyes escritas en los corazones, claro. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todo tribu, lengua y nación. Oh Gálatas, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, nosotros, gentiles. Pablo ve algo grave aquí. No es una diferencia doctrinal con los judíos. No es de tenerse paciencia en lo que los judíos entienden. Cuando se está violentando la ley del Espíritu, se tiene que ser como Pablo, duro. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y esto incluye el legalismo, amar más las reglas que al ser humano. No te puedes gozar que se cumplió una regla y sufrió el hermano. Se le compuso la joroba. Sí, pero se violó la ley. Está regresando otra vez al pacto mosaico. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando alguien te quiere poner bajo otra ley que no es la gracia, entras bajo maldición. Primero, porque nadie la puede cumplir. El único que la cumplió fue Jesucristo. No vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero cuando alguien o tú mismo te empiezas a poner una ley que no es de Cristo, vas a sufrir. Vas a terminar mal religiosamente hablando. Están bajo maldición, anatema, apartado para destrucción. Pues escrito está, Deuteronomio, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley que se la pusiste a otros hermanos, muchas veces tú la violas en la intimidad y eso te derrota porque somos pecadores. Maldito todo aquel que no permanece en todas. Si vas a poner reglas, tiene que ser todas, no nada más las que tú creas correctas o puedas cumplir. Todas las cosas escritas en el libro de la ley, 3:11, y que por la ley mosaica, está hablando de fariseísmo, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justificado, el bueno, el que Dios quiere, el que Dios acepta, el que Dios ama,
El que Dios justifica es aquel que está en Cristo, porque fuimos sepultados en su muerte, Romanos 6, fuimos bautizados en su muerte, y vas a ser acepto porque vives en Cristo, no por tu alta vida moral y de reglas. ¿Esto quiere decir que vivamos como perdidos? Por favor, no. Lo que quiero es que tu confianza esté en la gracia, no en lo que tú puedes hacer o dejar de hacer. Se rechazan los meritorios a la gracia. Es ensuciar la suficiencia de Cristo, la suficiencia de la cruz de Cristo, y eso no se permite para que sea un evangelio puro. Y es lo que hacen toda la religión. Debes de hacer algo para llegar a Dios. Aquí no. Dios llega a ti y te limpia. Pero ¿cómo va a ser posible si yo soy pecador? Por eso, porque lo vil y despreciado de este mundo, a lo mejor a los peorcitos los escogió Dios. Es evidente porque el justo, el que se justifica ante Dios, es por fe. Y esto hizo cambiar la vida a Martín Lutero, que vivía por reglas. Un hombre que de veras, sí le echaba ganas, se desesperó, no era suficiente. Querer decirle a un Dios que es 3 veces santo, que tú eres justo, aunque no lo digas, es abominable. Alguien lo compara como aquel que quiere atravesar el océano Atlántico en un barquito de papel. No puedes, descansa en la gracia. Y la ley no es de fe, es de obras. Se cumple, pero no las que puedas. Se cumple todas. Por eso, maldito el que no la cumpla. El que te quiere regresar a la ley, te está poniendo en el anatema. De los judaizantes, en lugar de bautismo, ellos le llaman consagración. Y en la consagración tú puedes, desde el país en que esté, hablar y decirle, en esta consagración yo quiero llamarme así. Te da la oportunidad de cambiarte de nombre como se le hacía a los hebreos. Y una que se llama María Miriam, los puso en anatema. Gálatas insensatos. Fíjate lo que hizo Cristo. Nos liberó de la ley. Vamos a vivir sin ley, no. Nos liberó de la ley, porque si no nos libera de la ley somos anatema, malditos. ¿Qué hicimos para liberarnos de esto? Creer, tener fe. La fe es un don de Dios. Tú ibas caminando perdido en el mundo y al otro día dices, Cristo es Dios, Cristo es el Rey, Cristo es el Mesías, Cristo vive. ¿Qué pasó en tu mente? Metanoia. Pero tú no hiciste nada. Dios la cambió, te liberó de la ley de la maldición, te justificó. El justo por la fe vivirá. Oh, Gálatas insensatos, no quieran agradar a Dios con sus propias obras o su vida casi perfecta. No pierdan el gozo. Vivan una vida moral para el Señor, por supuesto, en alegría de corazón. Gócense en el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En Él cayó todo el pecado, eso lo sabemos. Porque escrito está, maldito el que muera en un madero. Él se hizo anatema. Ya está pagado tu pecado, entiéndelo. Ya está pagado todo el pecado. La cruz de Cristo es suficiente. Ahora que todos sus pecados están pagados, luche por no pecar, no para ganarse su salvación, sino en honra al Señor que nos regaló todo. 14, para que en Cristo, ¿por qué en? Porque fuiste sepultado con Él en su muerte, Romanos 6 y 8, Gálatas 2, sepultados en su bautizo. No habla del bautismo en agua, habla de estar bautizados con Él en su muerte y volver como Él salió 3 días después de la tumba y vivir en Cristo. Él te pone en Cristo. Cuando crees, empieza a gozar la salvación y lleva una vida moral y haz el bien y haz buenas obras y pórtate re bien, pero en gozo, no en aflicción ni en temor que estoy violando una regla que no leí hoy. La lectura bíblica debe nacer de alguien que ya se ha convertido. La oración debe brotar, es un fruto del que se ha convertido. No es una cosa para llegar a Cristo. Ya estás en, disfruta, gózate, vive la vida, haz el bien, ama, porque estás en Cristo. Volver a las reglas, puedes morir en desesperación. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La promesa que Dios le da a Abraham en Génesis, cuando Abraham no es nada, pueblo chiquito, aldea, entre los caldeos, y lo llama fuera de la tienda, y le dice, cuenta las estrellas del cielo, cuenta las arenas del mar, así será tu descendencia. No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley de la fe en la cual nosotros estamos.
el pacto con Abraham es superior al mosaico. Porque para en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dios lo proveyó así. Seguimos, 3:15. Hablo en términos humanos: si alguien hace un pacto con otro y lo ratifica con una firma, es inviolable. Hubo testigos, un pacto, y además ratificas firmando, no se puede violar. Si eso es a nivel humano, ¿qué será cuando Dios hace un pacto con Abraham, que no tiene nada que ofrecer a un Dios santo? Así que Dios, Él mismo ratifica por sí mismo, porque no hay más, el pacto. Y lo ratifica en una ceremonia extraña que se hacía en ese tiempo, 2000 años antes de Cristo. Alguien apenas me dijo: no, es que muchas cosas de la Biblia la copiaron de los griegos. Si Dios va a hablar con el ser humano, que es hormiga, y el ser humano vive en un mundo griego, pues tiene que hablarle con ejemplos griegos. Imaginen que le ponga ejemplos celestiales, ¿cuándo vamos a entender? Esta es una ceremonia que se hacía en esa época de Abraham, donde alguien hacía un pacto con otro. Entonces partían unas reses a la mitad y las ponían sobre piedras, y los dos pactantes pasaban entre las reses, y aquel que no fuera a cumplir ese pacto le iba a pasar lo mismo que a los animales. Y Dios le dice a Abraham que parta esos animales, y Abraham ve como una antorcha se mueve entre los animales. Simboliza a Dios. Ratificó el pacto con Abraham. Si un pacto humano es inviolable, ¿cuánto más un pacto de Dios con Abraham? ¿Lo va a eliminar una ley que va a aparecer 430 años después? No. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí aparece algo nuevo. Las simientes, desde Génesis 3:15. Y la simiente de Abraham es Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a Cristo. Y los que están en Cristo, para ellos es la promesa por medio de la fe. No dice, y a las simientes, porque Dios no tiene dos pueblos. Dios nunca ha tenido dos pueblos. En el Antiguo Testamento fue Israel, y de Israel solo el remanente era el pueblo verdadero de Dios. En el Nuevo Testamento solo hay un Israel, que es Cristo. Y la iglesia que está en Cristo es la simiente y es por la fe. No dice, y a las simientes. No hay dos pueblos, que ahorita hay dos pueblos de Dios, los israelitas que están en Palestina y la iglesia verdadera de Cristo. No. De dos pueblos, dice Efesios, hizo uno. ¿Y quién es ese uno? Tu simiente. ¿Y quién es tu simiente? Cristo. Así que si usted está en Cristo, no está por la ley de Moisés, sino por la ley del pacto con Abraham, que es por fe, no por obras. Gálatas insensatos. Vivan vidas morales, dignas del Señor, no para ganarse la salvación. Disfrútenlo, porque Cristo os hizo libres de la ley. La libertad da gozo. Si esa libertad te está metiendo a reglas, debe uno rectificar. 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, a través de Abraham, 430 años después de que Jacob entra a Egipto a buscar a José. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado para Dios con Cristo, el pacto abránico, de la promesa que Dios le da a Abraham al pacto de Sinaí son 600 años. Y ahí están los exégetas peleando por qué Pablo dice 430. Al parecer Pablo, que era un exégeta del Antiguo Testamento, toma la entrada de Jacob a Israel a su salida de 430 años de cautiverio y al monte Sinaí 430 años. No es que Pablo se hubiera equivocado. Pablo está tomando a Jacob en su entrada a Egipto. La ley de Moisés. ¿Y esa ley quién la dio? Dios. Para anular el pacto anterior, no, porque el pacto anterior es superior, es por fe. La ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo anula para invalidar la promesa abránica. El pacto mosaico no está anulando el abránico, porque es superior, es por fe. Entonces, ¿para qué se nos da la ley? La ley es un ayo, un maestro, un esclavo severo que te dice cómo hacer las cosas y para que te des cuenta que no puedes cumplirlas, porque la ley no se hizo para cumplirla, porque no se puede.
por nuestra naturaleza caída. La ley que vino 430 años después no la abroga. Sin embargo, Jesús le dije, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él, no nosotros, porque Él llevó una vida santa. Jesús llevó una vida sin pecado. Él sí puede, nosotros no. Fue tentado en todo, pero Él fue perfecto, santo, y tuvo carne. 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la fe. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa que es por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Pablo se da cuenta que esa pregunta va a surgir. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo responde, fue añadida, no es la fundamental, se añade. Fue añadida a causa de las transgresiones. Quiere decir que antes de la promulgación de la ley no había pecado, sí había pecado, pero no estaba catalogado, por decirlo así, como transgresión. Se da la ley para que tú sepas qué cosas no le agradan a Dios. Aparte de la ley moral, la ley de Moisés tiene 3 aspectos: la ley civil, la ley religiosa y la ley moral. Nosotros seguimos cumpliendo la ley moral, no la civil ni la religiosa. La ley moral es amor, pero no está para nosotros, porque somos de naturaleza caída. Por eso fue dada, para que vieras en un espejo tu rostro natural. Para eso es la ley, pero también la ley fue un maestro severo que nos condujo a lo superior, a Cristo. Por eso Pablo dice, insensatos, ¿por qué quieren volver a la ley? Te vas a sentir anatema. Hasta que viniese la simiente, la ley tiene su durabilidad hasta que viene Cristo, que la cumple, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dicen en la Biblia que intervinieron ángeles cuando Moisés estaba dando la ley. Este extraño versículo lo tuve que ir a consultar en otras versiones para saber que Dios no necesita a otro para ratificar su pacto. Eso es lo que quiere decir esto, que está medio enredado. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Él lo ratifica porque no hay nadie más grande que Él. 3:21. Luego, la ley es contraria a la promesa. Dios va a hacer una ley que contradiga el pacto de Abraham. No, Dios no puede contradecirse en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la de Moisés, si no fuera por la sangre de Cristo, tú y tu vida moral serían abominables ante Dios, porque Dios es santo. Cuando tú crees que tu actitud de aparente santidad te justifica ante Dios, estás poniéndote en anatema. Es grave, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera por la ley. 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Nuestra naturaleza es pecadora. Cuando intentas ser bueno, es cuando te das cuenta qué tan malo eres. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes en Cristo. Para que la promesa que es por medio de la fe en la simiente fuese dada a los creyentes por fe. 3:23. Pero antes que viniese la fe en Cristo, Pablo habla de ese término confinados. Confinados es cuando estás en una cárcel y el celador es tan estricto que si quieres poner la mano en la reja te golpea los dedos, que está viendo solamente a qué horas vas a dormir, a qué horas te vas a levantar. Confinados con la ley. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Íbamos a ser puestos en libertad en Cristo, la fe revelada. Por eso se desespera tanto Pablo. Insensatos. Y a ustedes que le enseñé cara a cara a Cristo, han regresado, insensatos. ¿Quién nos fascinó? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 3:24. De manera que la ley ha sido es un maestro exigentísimo, la ley, para llevarnos a Cristo. La ley no es buena, sí es buena, y sirvió para apuntar a algo superior. No vean la ley por sí misma, vean hacia dónde apunta. Vean las leyes ceremoniales de los judíos, todo está apuntando a Cristo, todo apunta al Rey, todo apunta a la cruz y a su sangre. ¿Por qué quiere regresar atrás, judaizantes?
a fin de que fuésemos justificados por la fe en la promesa hecha en Abraham. 3:25. Pero venida la fe en Cristo, gócese en el Señor. Ya no estamos bajo el ayo. No estoy diciendo que vive una vida inmoral. A veces pensamos que Dios está desde el cielo del cielo. Ya disfrutaste mucho, ahí te va un castigo. Una mala concepción de que es Dios. No es pecado que usted se goce en la santidad de Cristo y disfrute su libertad. Ame. Intente ser bueno, sea moral. Que finalmente eso no le va a valer para nada. Lo que le va a valer es la sangre de Cristo a su favor. Porque si algo le agrada al Padre, es el sacrificio de Cristo, no el suyo. Pero esfuércese, pero no con desesperación. Si tienes gozo, habla que sí entendiste. Si no hay gozo, no le entendiste, porque eso se entiende espiritualmente. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que han creído en Cristo son hijos de Dios. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Romanos 6, Romanos 8, Gálatas 2, muertos en Cristo, bautizados en Cristo, en la sepultura de su muerte, en su bautismo. No está hablando del bautismo en agua, está hablando que ya nosotros ya morimos. En un sentido, cuando Cristo fue crucificado, juntamente estoy con Cristo crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora vivo una vida nueva. Si usted ha querido, gócese, disfrute. No, Dios está enojado porque disfruto. Bautizados en Cristo. En la cultura judía, cuando un niño llegaba a los 12 años, dejaba su ayo y le ponían una vestimenta teñida, toga virilis, de que ya era adulto. Pablo usa ese término, teñidos en Cristo. Estás revestidos. El ayo, la ley ya terminaste. Ahora, teñidos de Cristo, vestidos de Cristo, revestidos en Cristo. 3:28. Por lo tanto, a los judaizantes, ¿qué les cuesta entender esto? Que creen que los judíos actuales son superiores al creyente. La simiente de Abraham es superior, que es Cristo. Si usted está en Cristo, por supuesto que es superior, porque toda la ley apuntaba a Cristo. Y si usted está en Cristo, por supuesto que es superior. No solo a los judíos, a todos, pero no por mérito propio, sino por estar en Cristo, por la fe, que es un don de Dios. Así que ya no hay judío ni griego. Habla que ante Dios ya no hay divisiones, pero sí hay roles. Hay patrones, hay empleados, hay amos, esclavos, hay hombre, mujer, y los hombres tienen su rol en la familia, las mujeres tienen su rol en la familia. No está hablando de cuestiones operativas ni de funciones. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto elabora el movimiento feminista. El género es un tema político, no es biológico. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 3:29 es el último. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos descendientes de Abraham. La simiente de Abraham en el que se cumple es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. No para vivir otra vez en el anatema de la ley, sino en la libertad en Cristo. Vivan vidas morales, hagan el bien, hagan buenas obras que Dios preparó antes de la fundación, pero no crean jamás anatema, que eso lo hace mejor que otro por observar reglas o que está mejor justificado al Señor. No regresen al camino de la ley y en el anatema, porque van a quedar muy mal parados ante el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, usted sabe, Señor, que nos hemos presentado con temor y temblor a hablar de su palabra. Señor, ayúdanos a vivir vidas pías, santas, no en base a un legalismo, sino una vida que ama la bondad de tu ley. Que apliquemos la ley por lo hermosa y tierna y bondadosa que es, no como un tema que le agregue méritos a la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible, Señor, que tengamos un gozo interno en medio de la aflicción, en medio de los problemas morales, económicos, presiones de todo tipo, como los creyentes del primer siglo, que en medio de los leones tenían un gozo extraño? ¿Cómo es que creyentes débiles, enflaquecidos, terminaban en las fauces del león cantando? ¿Cómo es posible que en medio de este sistema tan difícil que ha tocado vivir, cómo es posible que haya un gozo, la luz de Cristo? Creemos que es tu palabra brillando en nosotros y no nuestras obras, porque sería manchar tu mérito. Algo sucedió en nosotros, la metanoia, que el mundo no entiende ni conoce,
que somos felices en medio de esta aflicción. Pablo lo dijo, gozaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos estando preso. Un gozo de esperanza, de fe, que si la muerte nos sorprende, Señor, veremos tu rostro por fin, maravillados, encantados por ese poder y hermosura. Gracias, Padre, porque esto solo se logró en la cruz y no en mis obras. Las 5 solas de la protesta: solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y sólida gloria. A Dios sea toda la gloria. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.